Homo sapiens, la aventura de existir. Prólogo, el despertar de la conciencia. El universo no espera nada. La Tierra gira, los planetas orbitan, las estrellas nacen y mueren sin testigos, y la gravedad sigue su curso indiferente. Y sin embargo, en un instante improbable, surge un ser que se pregunta, ¿qué soy? Ese ser es el Homo sapiens. Desde el primer latido de su corazón, la conciencia despierta. Y con ella, la aventura comienza. Nada lo prepara para la vida, y todo está por descubrirse. Cada respiración es un acto de curiosidad, cada sensación, una chispa que ilumina la posibilidad. El sapiens es frágil y fuerte al mismo tiempo, carne y pensamiento, instinto y reflexión. Su existencia es un experimento único, irrepetible. Ser sapiens significa aprender a vivir sin un manual. Aprender a tocar, a mirar, a sentir, a interpretar. Aprender que el mundo no ofrece certezas, solo momentos efímeros, y que la belleza y el peligro coexisten en cada instante. Aquí comienza la aventura, un viaje de descubrimiento, conflicto, creación y maravilla. Capítulo primero, nacimiento y asombro. El primer llanto es más que un sonido, es un acto de presencia. Un nuevo Homo sapiens ha entrado al mundo, un organismo diminuto enfrentando un universo vasto. Los ojos, aún torpes, registran la luz, los colores, la humedad del aire, la textura de la piel cercana. Cada estímulo es un misterio que exige atención. El recién nacido no comprende nada, pero su mente ya está activa, absorbiendo sensaciones, categorizando texturas, sonidos y olores. La primera sonrisa, el primer gesto, el primer contacto con otro ser humano son hitos en una existencia que apenas comienza. Desde ese instante, la conciencia empieza a marcar la diferencia, no es solo un cuerpo vivo, es un observador, un intérprete, un narrador de su propia vida. Aquí, en esta etapa, el sapiens aprende sin saberlo. Percibe peligro y seguridad, comodidad y frío, hambre y saciedad. Su instinto guía sus primeras acciones, pero la conciencia está despertando, registrando el mundo y preparando el terreno para la curiosidad futura. Cada día es un descubrimiento, la luz que atraviesa la ventana, el murmullo de la lluvia, el calor de un abrazo. Ser Homo sapiens es nacer con la posibilidad de maravillarse, y esta maravilla inicial es la chispa que encenderá toda la aventura. Capítulo segundo, aprender a ser. Caminar, hablar, tocar, explorar, la infancia es un laboratorio sin reglas. Cada caída enseña equilibrio, cada error enseña paciencia, cada pregunta, incluso las más absurdas, enseña que el mundo no se revela completo. El Homo sapiens aprende de múltiples maneras, de la experiencia directa, de la observación, de la repetición, y, sobre todo, de la imaginación. Puede prever consecuencias antes de actuar, planear acciones futuras, recrear escenarios posibles dentro de la mente. Esta habilidad, única entre las especies, convierte el aprendizaje en un proceso activo, no solo se reacciona al mundo, sino que se lo moldea, se lo interpreta, se lo transforma. El juego es la herramienta más poderosa de esta etapa. Cada carrera tras una pelota, cada torre de bloques, cada dibujo en la arena es ensayo para la vida. El sapiens practica coordinación, estrategia, empatía y riesgo. Descubre límites y potenciales, y aprende a experimentar con consecuencias seguras antes de enfrentar los desafíos reales. Aquí se forja la base de la curiosidad que definirá toda su existencia. Cada gesto, cada pregunta, cada exploración es una semilla que florecerá en descubrimiento, creación y conocimiento. Ser Homo sapiens es aprender a ser, y este aprendizaje nunca termina, solo se transforma y se expande, capítulo tras capítulo, experiencia tras experiencia. Capítulo tercero, curiosidad y exploración. Desde que aprende a gatear, el sapiens se lanza al mundo como si todo fuera nuevo, y en verdad lo es. Cada objeto, cada sonido, cada olor despierta preguntas que no tienen respuestas inmediatas. La curiosidad se convierte en brújula, un río que nunca se detiene, un impulso vital que empuja hacia lo desconocido. El Homo sapiens observa el cielo nocturno y se pregunta por qué las estrellas brillan, toca una piedra y siente su frío y su textura, sigue el curso de un río y se pregunta a dónde conduce.
Cada gesto de exploración es un acto de descubrimiento, un encuentro íntimo con la naturaleza y consigo mismo. Esta etapa de la vida es peligrosa y emocionante a la vez. Explorar implica riesgo, caer, lastimarse, perderse. Pero el sapiens aprende a calcular, a observar patrones, a anticipar resultados. Incluso el miedo se convierte en maestro, enseña límites y prudencia sin extinguir la audacia. La exploración no se limita al espacio físico. La mente también se convierte en territorio de aventuras. La imaginación permite concebir mundos que no existen, jugar con ideas, inventar historias. Así, desde niño, el sapiens se convierte en creador y testigo de su propia existencia, comprendiendo, sin saberlo, que el aprendizaje y la curiosidad son motores que lo acompañarán toda la vida. Capítulo 4. Primeras pruebas. El mundo es indiferente. La naturaleza no consiente ni castiga, simplemente ocurre. El sapiens pronto descubre que la belleza coexiste con el peligro, que la existencia requiere atención y esfuerzo constante. El hambre enseña estrategias, la sed exige ingenio, el frío obliga a refugiarse. Los animales, las tormentas, los accidentes, la enfermedad, todo es parte de la lección. Cada desafío revela la vulnerabilidad y la fuerza del sapiens, frágil frente a la naturaleza, pero capaz de modificarla, adaptarse y sobrevivir. Las primeras pruebas no son solo físicas. Los conflictos con otros seres humanos surgen pronto. Compartir, competir, negociar, defenderse, todas estas interacciones enseñan lecciones de cooperación y estrategia. Aquí se forja la comprensión de que la vida no es un camino lineal, sino un campo de decisiones, riesgos y consecuencias. Cada prueba vencida deja marcas invisibles, confianza, prudencia, audacia. Cada error también deja lecciones profundas. Ser Homo sapiens es aprender a levantarse, analizar, anticipar y persistir. La vida se convierte en un continuo ensayo, ensayo de fuerza, de inteligencia y de resiliencia. Capítulo 5. Lenguaje y comunicación. El Homo sapiens descubre que las palabras tienen poder. Al principio, sonidos y gestos permiten señalar, advertir, expresar placer o dolor. Luego, las palabras se combinan, y la comunicación se vuelve compleja, capaz de transmitir ideas, emociones y planes. Aprender a hablar es aprender a construir mundos dentro de mundos. Las historias transmiten conocimientos, miedos y sueños, los cuentos enseñan normas, valores y posibilidades, la palabra se convierte en un puente entre mentes y generaciones. Aquí surge la magia del lenguaje, la capacidad de imaginar que otro ser pueda entender pensamientos propios, que puede compartir emociones y conceptos abstractos. El sapiens comienza a comprender que no solo vive en un mundo físico, sino también en un mundo conceptual, lleno de símbolos, metáforas y significados compartidos. El lenguaje permite la reflexión, la planificación y la cooperación compleja. Con él, el sapiens puede anticipar riesgos, organizar acciones colectivas, instruir a otros y aprender de experiencias ajenas. Cada palabra es una herramienta, cada frase un acto de creación. El Homo sapiens descubre que, a través del lenguaje, puede trascender la limitación de su cuerpo y de su tiempo, dejando huella más allá de su existencia individual. Capítulo 6. Juego, creatividad y cultura. El juego no es un capricho, es un ensayo para la vida. Cada construcción de arena, cada torre de bloques, cada juego de persecución, es una preparación para enfrentar la realidad. El Homo sapiens aprende a anticipar, a resolver problemas y a experimentar consecuencias seguras antes de afrontar riesgos verdaderos. Pero el juego es también una puerta a la creatividad. Pintar, cantar, inventar historias, crear objetos, todo surge del deseo de explorar posibilidades y de transformar la realidad. La cultura empieza a tomar forma en estos actos, normas compartidas, símbolos, rituales y expresiones de belleza que no son necesarios para sobrevivir, pero que enriquecen la existencia. El sapiens aprende que la vida no es solo funcionalidad y supervivencia, también puede ser estética y significativa. La música, la danza, el arte visual, los cuentos y los mitos, permiten comprender emociones, explorar deseos y compartir experiencias. Aquí se encuentra la semilla de la civilización, la capacidad de imaginar,
crear y transmitir más allá de lo inmediato. El Homo sapiens comprende que la creatividad no es un lujo, sino un medio de conexión, con otros, con la naturaleza y consigo mismo. Cada juego, cada obra, cada historia es un acto de comunicación y descubrimiento, un modo de decir, existí, sentí, pensé. Capítulo 7. Amor y vínculo. Amar es aprender a depender y cuidar. Cada vínculo humano enseña empatía, confianza y, a veces, dolor. La conciencia permite que el amor sea consciente, profundo y frágil, capaz de expandir la felicidad y también de amplificar la pérdida. El Homo sapiens experimenta el afecto desde la infancia, la cercanía de un cuidador, la protección de un grupo, el juego compartido. Con el tiempo, el amor se vuelve más complejo, amistades, familia, pareja. Cada relación enseña reglas de cooperación y comunicación, tolerancia y paciencia. Amar también implica riesgo, la pérdida, la traición, la incomprensión. Pero sin amor, la existencia del sapiens sería incompleta. El vínculo es la manifestación de que, a pesar de la conciencia de la finitud, la especie busca trascenderla a través de la conexión con otros. En esta etapa, el sapiens comprende que su supervivencia no depende únicamente de su fuerza o inteligencia, sino también de la capacidad de formar lazos, de colaborar, de cuidar y ser cuidado. El amor se convierte en un eje central de la vida, fuerza invisible que sostiene la aventura de existir. Capítulo 8. Duda y conflicto. La conciencia trae un precio inevitable, la duda. Cada elección puede abrir caminos de éxito o de fracaso, felicidad o dolor. El Homo sapiens pronto descubre que la vida no ofrece certezas. Incluso lo aparentemente simple, decidir dónde caminar, qué comer o en quién confiar, puede ser fuente de ansiedad. El conflicto surge naturalmente, con otros, con la naturaleza, consigo mismo. Aprender a negociar, ceder, defenderse o luchar se convierte en parte esencial del aprendizaje. La especie descubre que la libertad no es ausencia de obstáculos, sino la capacidad de decidir frente a ellos. La duda también genera introspección, pensar antes de actuar, reflexionar sobre los motivos, considerar las consecuencias. La angustia, lejos de ser un mal, se convierte en un maestro, enseña límites, posibilidades y responsabilidad. Ser Homo sapiens es vivir en tensión constante, entre deseo y necesidad, entre instinto y razón, entre seguridad y riesgo. Cada conflicto superado fortalece la mente y amplía la comprensión del mundo, cada fracaso enseña lecciones que ningún triunfo puede ofrecer. La vida, entonces, se convierte en un aprendizaje continuo, donde la duda y el conflicto son compañeros inseparables. Capítulo 9. Descubrimiento y ciencia. El Homo sapiens observa el mundo y no se conforma con la apariencia superficial. Cada roca, cada planta, cada fenómeno natural despierta preguntas: ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo funciona? Así nace la curiosidad científica, el deseo de entender las leyes ocultas que rigen la existencia. Los primeros descubrimientos son prácticos, como encender fuego, como fabricar herramientas, como cultivar la tierra. Pero pronto surgen descubrimientos que trascienden la supervivencia: comprender los ciclos del sol y la luna, observar las estrellas, estudiar animales y plantas. Cada hallazgo expande la mente y permite transformar la realidad. El sapiens aprende que el conocimiento es poder y responsabilidad. Cada experimento, cada observación, cada error, es un paso hacia la comprensión de un universo vasto e indiferente. La ciencia no solo revela leyes, enseña paciencia, precisión y humildad. Comprender que el mundo no está diseñado para nosotros, sino que existe independientemente, es un acto de valentía. Descubrir se convierte en una aventura constante. El Homo sapiens comprende que su mente es la herramienta más potente que posee, capaz de imaginar teorías, proyectar futuros y recrear mundos enteros solo con pensamiento y observación. La ciencia es un puente entre la curiosidad infantil y la civilización que transforma el planeta. Capítulo 10. La historia como espejo. El sapiens pronto descubre que la memoria colectiva es tan valiosa como la individual. Las historias, transmitidas de generación en generación, registran éxitos, fracasos, errores y sabiduría. Cada mito, cada leyenda, cada crónica,
es un espejo que refleja la complejidad de la especie. Construir civilizaciones significa aprender del pasado. El Sapiens inventa escritura, construye templos, organiza ciudades y forma culturas. La historia enseña que cada acción deja huella, los imperios crecen y caen, las guerras arrasan y las alianzas sostienen. La memoria de la especie se convierte en guía y advertencia. El Homo sapiens comprende que vivir es actuar sobre un presente que lleva consigo ecos del pasado y semillas del futuro. La historia no garantiza supervivencia, pero ofrece aprendizaje, cómo colaborar, cómo gobernar, cómo evitar errores. Cada sociedad es un reflejo de lo mejor y lo peor de la especie, creatividad y destrucción, cooperación y conflicto, amor y violencia. Aquí surge una comprensión esencial: el sapiens no existe aislado. Su vida se entrelaza con la de otros, y la historia colectiva es la evidencia de que cada individuo, aunque efímero, contribuye al flujo interminable de la humanidad. Capítulo 11. Tecnología y dominación. El Homo sapiens inventa máquinas y herramientas que amplifican sus capacidades, desde la rueda hasta la computadora, desde el arco y la flecha hasta el satélite. La tecnología es un espejo de su inteligencia y de su ambición, permite proteger, conquistar, explorar y transformar el mundo. Pero la tecnología es ambivalente. Cada invento tiene un doble filo, puede salvar vidas o destruirlas, puede acercar a los hombres o separarlos. El Sapiens descubre que el dominio del entorno requiere responsabilidad y reflexión. Con cada herramienta creada, aparece una nueva elección moral: cómo usarla, con qué propósito y con qué límites. La especie se da cuenta de que la verdadera aventura no está solo en crear objetos, sino en comprender sus consecuencias. Dominar la materia es fascinante, pero dominar la relación entre conocimiento, poder y ética es lo que distingue la grandeza de la simple habilidad. El Homo sapiens avanza por el mundo como un explorador que, al mismo tiempo, es arquitecto y alquimista. Cada invento refleja su ingenio, sus deseos y sus miedos. La tecnología se convierte en una extensión de la mente, un puente entre lo posible y lo real, entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Capítulo 12. Filosofía y conciencia. El Homo sapiens descubre que no basta con sobrevivir, debe comprender. La conciencia despierta preguntas que no tienen respuestas definitivas: ¿por qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hay orden en el caos? Así nace la filosofía, el intento de darle forma al pensamiento y estructura a la incertidumbre. Reflexionar es un acto de valentía. Pensar en la muerte, en la finitud, en el dolor y la injusticia, expone la vulnerabilidad del sapiens. Sin embargo, la mente no se resigna, busca patrones, leyes, principios que den coherencia al universo y a la existencia. La conciencia es al mismo tiempo don y peso, permite imaginar futuros, pero multiplica la duda y el miedo. La filosofía enseña humildad: el sapiens comprende que el mundo no gira a su alrededor, que no hay un propósito impuesto, que la realidad no debe obedecer a sus deseos. Y, a la vez, enseña libertad, que puede interpretar, crear y elegir su camino, incluso en un universo indiferente. Cada pensamiento filosófico, cada reflexión ética, cada duda sobre la existencia, fortalece la mente del sapiens. Aprender a vivir con preguntas sin respuestas se convierte en una de las mayores aventuras de la especie. Capítulo 13. La soledad y la introspección. A medida que el sapiens crece, comprende que la soledad es inevitable. Ningún otro ser puede experimentar exactamente su conciencia. La introspección surge como refugio y como herramienta: observarse, analizarse, comprenderse. En la soledad, la mente explora su propio laberinto: memorias, deseos, miedos y sueños se entrelazan. El sapiens aprende que la paz interna no depende de la ausencia de ruido exterior, sino del dominio de su pensamiento y de la aceptación de la finitud. La introspección permite reconciliar instintos, emociones y razonamiento, y preparar la mente para decisiones complejas. La soledad también enseña empatía. Al reconocer la propia vulnerabilidad, el sapiens aprende a percibir y respetar la de otros. Así, la introspección se convierte en un puente, entre individuo y comunidad, entre cuerpo y mente, entre finitud y trascendencia. Ser sapiens es aceptar la soledad como parte de la aventura. Es encontrar en el silencio no vacío,
sino un espacio donde la conciencia puede expandirse, donde la mente puede explorar la totalidad de su potencial creativo y reflexivo. Capítulo 14. Arte, música y literatura. La creatividad humana alcanza su expresión más plena en el arte. Pintar, esculpir, componer, escribir, todo surge del deseo de comunicar lo que no puede expresarse con palabras comunes, de capturar la esencia de la experiencia y de trascender la fugacidad de la vida. El Homo sapiens aprende que el arte es un puente entre el individuo y la comunidad. Las pinturas rupestres, las canciones, los relatos y los poemas transmiten emociones, enseñanzas y sueños. Cada obra es testimonio de existencia, un intento de detener el tiempo y dejar una marca. El arte permite explorar la totalidad de la vida, belleza y dolor, amor y pérdida, miedo y esperanza. Es un lenguaje que trasciende la utilidad inmediata, no sirve para sobrevivir, sino para comprender, para sentir y para conectar. La música hace vibrar emociones profundas, la literatura invita a habitar otras mentes, la pintura y la escultura capturan lo intangible. Cada creación refleja al sapiens, su vulnerabilidad, su inteligencia, su pasión y su deseo de trascender. El arte enseña que la vida puede ser más que biología, puede ser experiencia, emoción y significado. Capítulo 15. Amor, familia y sociedad. El Homo sapiens descubre que la vida no es solo individual, la existencia adquiere sentido a través de los lazos con otros. La familia enseña cuidado y protección, los amigos, confianza y lealtad, la sociedad, cooperación y conflicto. Vivir en comunidad implica aprender a equilibrar intereses propios y ajenos. Cada interacción es una oportunidad de comprender la complejidad de las relaciones humanas, solidaridad, negociación, competencia y reconciliación. El sapiens comprende que su bienestar depende tanto de su ingenio como de su habilidad para convivir. El amor emerge como fuerza central. No solo romántico, sino también afecto profundo entre padres e hijos, amigos, compañeros y comunidades. El vínculo permite sobrevivir, pero también enriquece la existencia, da sentido, sostiene en la adversidad y enseña empatía. La sociedad es un espejo del sapiens, refleja su inteligencia y su fragilidad, su creatividad y su violencia. Cada individuo aporta al conjunto, pero cada acción también repercute más allá de su vida. Comprender esta interdependencia es parte del aprendizaje más profundo de la especie. Capítulo 16. La vejez y la memoria. Con el tiempo, el cuerpo del sapiens envejece y la mente se vuelve custodio de recuerdos. La vejez trae introspección, reflexión y una conciencia más aguda de la finitud. La memoria se convierte en tesoro, almacén de experiencias, lecciones, historias y emociones. El sapiens reconoce que cada acción tiene consecuencias, que cada decisión deja huella. La experiencia acumulada permite guiar a generaciones más jóvenes, transmitir conocimientos y ofrecer advertencias basadas en la vida vivida. Así, el legado no solo se limita a objetos o inventos, sino que se materializa en enseñanza y sabiduría compartida. La vejez también enseña aceptación, aceptar limitaciones físicas, pérdidas inevitables y la inevitabilidad de la muerte. Y aún así, vivir plenamente, disfrutar de recuerdos, revivir emociones, admirar la belleza del mundo. La conciencia se vuelve más serena y apreciativa, el sapiens aprende a valorar cada instante. Capítulo 17. Muerte y legado. La muerte llega inevitablemente, y el sapiens la enfrenta con temor, reflexión y creatividad. Comprender que la existencia es efímera lleva a valorar el tiempo vivido y a buscar formas de trascender. El legado se manifiesta de múltiples maneras: hijos, enseñanzas, obras, descubrimientos, historias, arte. Cada acción significativa resuena más allá del individuo, convirtiéndose en parte del flujo continuo de la humanidad. La especie aprende que, aunque la vida sea finita, sus actos pueden persistir. La muerte también ofrece perspectiva. Revela la fragilidad del cuerpo y la permanencia de la mente y la cultura. El sapiens comprende que su existencia individual es solo un capítulo en la historia colectiva de la especie, y que su aventura personal se integra en algo mucho más grande, la continuidad de la conciencia humana. Aceptar la muerte es aceptar la aventura completa: nacer, vivir, aprender, crear, amar y dejar huella. La especie comprende que,
Aunque cada individuo desaparezca, la chispa de la conciencia continúa en otros, en el conocimiento, en la memoria, en la historia. Capítulo 18. La aventura de la mente. La mente del Homo sapiens es un territorio sin límites. Cada pensamiento es un viaje, cada recuerdo un mapa y cada emoción un océano. Explorar la propia mente se convierte en una aventura paralela a la exploración del mundo exterior. La imaginación permite concebir mundos que no existen, ensayar futuros posibles, recrear recuerdos y emociones. El sapiens aprende a analizar, planificar, reflexionar y crear estrategias. La conciencia se convierte en brújula y faro, guía decisiones, ilumina riesgos, y permite construir sentido en medio del caos. Pero la mente también es un laberinto. El sapiens enfrenta miedos, dudas, contradicciones internas y deseos conflictivos. Aprender a navegar en su propia psique es una prueba constante. La introspección y la reflexión se convierten en herramientas esenciales, comprenderse a sí mismo, aceptar limitaciones y potenciar habilidades. La aventura de la mente revela que, aunque el cuerpo es finito, la conciencia puede explorar infinitamente. El Homo sapiens comprende que vivir no es solo existir, es pensar, crear, imaginar y conectar pensamientos con acciones, emociones y relaciones. Capítulo 19. El sapiens y el cosmos. El Homo sapiens observa el cielo nocturno y se maravilla. Las estrellas, las galaxias, los planetas y la inmensidad del universo revelan su pequeñez, pero también la grandeza de su mente. Comprender el cosmos es comprender que la existencia individual es efímera, pero que la conciencia puede abrazar lo infinito. Observar, medir, teorizar, la curiosidad impulsa a construir telescopios, enviar sondas, explorar planetas y estudiar la estructura del espacio-tiempo. Cada descubrimiento recuerda que el sapiens no controla la naturaleza, la comprende, la interpreta y se adapta. El cosmos enseña humildad y asombro. La vastedad del universo no intimida, sino que inspira. Cada estrella observada, cada teoría comprendida, cada fenómeno estudiado, es un recordatorio de que la aventura humana trasciende lo inmediato. La especie aprende que, aunque frágil, puede participar en el relato del universo a través del conocimiento, la imaginación y la exploración. Capítulo 20. La aventura continúa. No hay final para ser Homo sapiens. Cada día abre nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de creación y conexión. La especie comprende que la existencia es una serie de capítulos: nacimiento, aprendizaje, exploración, conflicto, amor, creación, vejez, muerte. Ser sapiens significa aceptar la fragilidad y la grandeza simultáneamente. Significa vivir con conciencia de finitud y con audacia para imaginar infinitos posibles. Cada acción, cada pensamiento, cada creación, cada vínculo es una afirmación: existí, sentí, comprendí. La aventura no termina, cambia de forma. La conciencia sigue explorando, la mente sigue creando, la especie sigue aprendiendo. El Homo sapiens es viajero en el tiempo, arquitecto de mundos, soñador incansable. La aventura de existir es única, irrepetible y eterna en su esencia, un viaje sin mapa, sin certezas, lleno de maravilla y descubrimiento. Epílogo: la chispa que permanece. Después de cada historia, después de cada vida, queda la chispa de la conciencia. Los Homo sapiens nacen, viven y mueren, pero su curiosidad, creatividad y capacidad de amar persisten. Cada pensamiento, cada gesto, cada obra, cada relación deja huella en el mundo y en otros. La naturaleza no espera, no castiga ni premia, simplemente ocurre. Y en ese escenario, la especie humana, a través de su conciencia, construye sentido, belleza y comprensión. Ser Homo sapiens es aceptar la incertidumbre, abrazar la maravilla y dejar una chispa que ilumine el camino de otros. La aventura no termina con la muerte, continúa en la memoria, en la historia, en la cultura y en la imaginación. Cada individuo es efímero, pero la conciencia colectiva, la curiosidad y la capacidad de crear son eternas. La aventura de ser Homo sapiens es, en última instancia, la aventura de la vida que se pregunta a sí misma: ¿qué soy? Y en esa pregunta, reside la respuesta más profunda: ser, vivir y explorar, siempre.
cx2gc. 2026.